El método de las dos fases se emplea cuando los problemas de programación lineal cuentan con restricciones de tipo. Las variables cruciales dentro de este método son variables artificiales y variables de excedente. Ahora bien, las variables que tienen que ser básicas son las de holgura y las artificiales. Como su nombre lo indica, el presente método consiste en dos fases. Fase 1 consiste en verificar si el problema de programación lineal tiene o no solución. Fase 2. Encontrar la solución del problema de programación lineal. En el número 1 debemos multiplicar por -1 las constantes negativas del lado derecho de cada restricción. En el paso número 2 incorporamos las variables de holgura, de excedente o las artificiales según correspondan las pautas que nos marquen las restricciones, sea que si tiene un signo de igualdad se le agregará una variable artificial, si tiene menor o igual se agregará una variable de holgura, si es mayor o igual se le agregará una variable de excedente. Una vez que incorporamos todas nuestras variables, pasamos a la fase 1 de este método, donde aquí nuestro problema, ya sea de minimización o maximización, se va a resolver siempre como si fuera de minimización. Y en el paso 3 se crea la función W, esta a través de la sumatoria de todas las variables artificiales. Por consiguiente, en el paso 4 se estandarizan todas las funciones y las restricciones y se agregan las variables ya correspondientes. En el paso número 5 se vuelven los coeficientes ceros, es decir, en la función W las variables artificiales se hacen básicas, utilizando las restricciones que tengan dichas variables. En el paso número 6 se construye la tabla simplex, es decir, pasamos a resolver y si es que W es igual a 0, el problema tiene solución y se pasa a la fase número 2. Ya en la segunda fase, en el paso número 7, tenemos que regresar a la función original. Aquí se buscará que todas las variables básicas sean 0, por lo tanto actualizamos z y la ponemos de forma homogénea. Finalmente, en el paso número 8 se resuelve normalmente ya que se actualizó z. En este caso, si nuestro problema es de maximización, se buscará eliminar todos los números negativos en el renglón z hasta encontrar la solución. Si nuestro problema es de minimización, se buscará eliminar todos los números positivos en el renglón z hasta encontrar la solución. Primero se debe establecer la función objetivo y restricciones, verificando que no exista ningún número negativo en coeficientes. En este caso tenemos sujeto a. Como segundo paso, debemos convertir el problema en uno de minimización y estandarizar las restricciones. El paso 3 refiere estandarizar la función objetivo W, así como elegir las restricciones que contengan variables artificiales para eliminarlas a través de la operación algebraica, como se muestra a continuación, y el resultado de dicha operación se incorporará al nuevo valor de la función objetivo, así como agregaremos nuevamente las restricciones. Como siguiente paso, se elaboran las tablas simplex, siguiendo los criterios para resolver un problema de minimización. Como se muestra en esta tabla, la variable de entrada será x1 y la variable de salida será s2. Al resolver el problema como uno de minimización, debemos tomar en cuenta que la variable de entrada siempre será el valor más positivo y la variable de salida se establecerá de acuerdo a la regla del cociente, por lo que debemos continuar realizando tablas hasta que no exista ningún valor positivo en el renglón de z, como se muestra en la siguiente tabla. Sin embargo, se observa que la solución es 0, lo que demuestra que el problema tiene una solución real y esto nos permite concluir la primera fase para comenzar la segunda fase. Para iniciar la segunda fase, debemos reescribir la función objetivo original y añadir los nuevos valores de las variables obtenidas en la última tabla en las restricciones, como se muestra en el siguiente cuadro. Convertir la variable x2 en 0 requiere nuevamente de una operación algebraica.
en donde el resultado refleja los nuevos valores de la función objetivo. A continuación, se vuelven a realizar las tablas simplex, cambiando los criterios de solución al método de maximización, en donde se observa que la variable de entrada será S2 por tener el valor más negativo y la variable de salida será X1. Finalmente, la tabla resultante muestra las soluciones del problema y se concluye el proceso debido a que no existen valores negativos en Z. Es importante comprobar los valores de la solución en la función objetivo original, en donde x1 será igual a 0, x2 igual a 3 y z igual a 18. A continuación se tiene un ejercicio de minimización por el método de las dos fases. La función es minimizar z es igual a x1 más 8 de x2, que está sujeto a dos restricciones. En la fase 1 se agregarán las variables correspondientes a cada restricción, como vemos a continuación. Después se va a crear una función w, que es la suma de variables artificiales resultantes de las restricciones. Y para hacer el coeficiente de las variables de la función w 0, se usará la comparación de renglones en las restricciones con variables artificiales, como vemos a continuación. Con los datos obtenidos, vamos a realizar nuestra primera tabla simple, como vemos a continuación. Se identifica el coeficiente más positivo en el renglón w y se le denomina columna pivote. Y determinamos la variable básica que sale con la prueba del cociente mínimo. En el ejemplo, A1 sale y X2 entra. Después de construir nuestra siguiente tabla simple, A2 sale y X1 entra. Después de dar solución a la última tabla simple hecha, podemos observar la solución de W es 0. Entonces podemos pasar a la fase 2. Para la fase 2 se necesita regresar a la función original y eliminar las variables básicas tomando en cuenta los datos obtenidos en la última tabla simplex. Es necesario eliminar x1 y x2 de la función objetivo. Entonces la restricción que sale en x2 la multiplicaremos por 8 y la restricción donde sale x1 por 5 y quedaría nuestra nueva función. Se construye una tabla simplex para saber si es necesario seguir resolviendo el problema. En este caso ya tenemos la solución x2 es igual a 1.64 y x1 es igual a 5.91 y el valor de z es igual a 42.64. Comprobamos estos datos en nuestra función objetivo inicial y en las restricciones iniciales y nos sale lo siguiente.